Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Transmitimos en un programa y un estudio especial dedicado a los eventos maravillosos cuando nuestro Señor Jesús estaba por cumplir la orden y la voluntad del Padre Celestial, y Jesús estaba aquí en la tierra y estaba por cumplirla. El apóstol Juan escribe sobre él y escribe una de las frases muy hermosas en cuanto a que él iba al Padre dentro de unos días próximos. Por favor, busque conmigo en Juan, capítulo 16, versículo 1. Jesús dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Tropiezo es decir, no dudar ni dejar de tener fe en Él, en Jesús. Jesús está tratando de preparar a sus discípulos para los eventos tan devastadores y dolorosos que sufriría en las siguientes horas de esta conversación que tenía. La palabra tropiezo sugiere la idea de obstáculos, pero también el odio del mundo era tal que haría todo lo posible por ponerle trampas y aniquilar a los discípulos, fíjese, en un esfuerzo por frenar su testimonio de Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Jesús no quería que a sus discípulos le tomara esto por sorpresa, porque deberíamos de analizar, hermanos míos, y saber, ¿usted cree que cuando anduvo Jesús en esta tierra lo amaban, lo querían? Parece que no. Y él dice en el versículo 2: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Les recuerdo que las sinagogas es un lugar, y aún hay sinagogas alrededor del mundo porque ya no hay templo, pero las sinagogas eran un lugar donde se reunían 30, 40 personas, varones, a recibir estudio bíblico de la palabra de Dios. Para la adoración y el sacrificio y todo, para eso estaba el templo. Entonces dice, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Se recuerdan el que creía que con matar a los cristianos le servía a Dios? Ese era Saulo de Tarso. Y Saulo persiguió a la iglesia, justamente lo que está diciendo Jesús. Amén. Ahí andan los periquitos que andan volando en este lugar. Entonces, Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia de Cristo y él pensaba que servía a Dios. Fíjese bien, matando a los cristianos. Voy a leer Hechos 22, donde él dice, Pablo, Hechos 22: perseguía yo este camino hasta la muerte, y prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco, hermanos pero judíos, no evangélicos, para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Ya Jesús ya había dicho esa ¿cómo se llama? Predicción o profecía. Voy a repetir el versículo 2. Estoy en Juan capítulo 16, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, de los lugares donde recibían estudios bíblicos,
Y aún viene la hora, o sea, viene, no es, sino que viene la hora, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Así era Saulo de Tarso. Voy a darle más información de eso de Pablo. Dice Pablo, dando su testimonio en Hechos capítulo 26. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual hice también en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Él aprobó que mataran a los evangélicos. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ese era Saulo de Tarso, hermano, perseguidor de la iglesia. Ya Jesús estaba dando esta profecía porque Él lo sabe todo. Voy a leerle más sobre esa información, esa prevención que les dio Jesús a sus discípulos. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Cuidado con esas tradiciones. Después Pablo, después de su conversión, el perseguidor que era, se convirtió en perseguido, fugitivo, perseguido por causa del odio de los judíos. Judíos es una religión, acuérdense, que tenían para con el Señor Jesús. Muy bien. Dice Juan capítulo 16, versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Bueno, recuérdense que los judíos, voy a hacer otra aclaración, israelita es nacionalidad, hebreos es raza y judío es religión. Aclarado eso. Entonces, y harán esto, dice en el versículo 3, porque no conocen al Padre ni a mí. Pues claro, Jesús había dicho que él que venía del Padre, pero había una oposición de parte de los religiosos de que él no era el Hijo de Dios, que era un blasfemo. Entonces, Dios habla por medio de Juan, el escritor, cuando dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni. ¿Que no conocían los judíos a Jehová de los ejércitos? Sí, lo conocían, pero conocían al Dios de la religión judía. Ellos conocían a Jehová, al Jehová de las tradiciones, y no al Dios verdadero. Ellos no leían la Biblia, hermanos, completamente, sino que leían la interpretación que los fariseos hacían de la Biblia y les ponían vendas espirituales, pues, para que no conocieran al Señor. Dice en el versículo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. O sea que el Señor Jesús ya les está avisando y les está para que os acordéis de que ya os lo había dicho. Cuando sucedía aquello, no era pues tan necesario que el Señor Jesús dijera en una forma muy oculta, pues muy de adivinanza. El Señor nunca habló de eso.
sino que de una sola vez les está diciendo lo que va a suceder y lo que va a pasar. Dice Juan capítulo 16, versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Bien, hermano, entonces, cuando el Señor Jesús les hace, ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Entonces, el Señor Jesús les trata de motivarlo, pues, o sea que ustedes les estoy diciendo estas cosas de lo que va a pasar y que yo ya me iré muy pronto y todo eso, y no me preguntan a dónde voy. Bueno, entonces Él trata de ayudarles en sus pensamientos en el versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré. Y estoy en el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa palabra que dijo el Señor Jesús en el versículo 7, os conviene que yo me vaya. Cuando los discípulos estuvieron con Jesús en el tiempo corto, prácticamente fue 3 años y medio, porque a partir de los 30 años, cuando Jesús se bautizó, Juan lo bautizó en el río Jordán, dice que, y era Jesús como de 30 años, y empezó ahí su ministerio. Y se entiende por las 3 cenas que tomó el Señor, que el Señor Jesús estuvo 3 años y medio con sus discípulos, predicando el reino de Dios y haciendo milagros portentos y sacando demonios y dando el mensaje de salvación. Entonces, cuando dice el Señor Jesús, mas os conviene que yo me vaya, era por el tiempo que estaba corto, pero porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y aquí está lo maravilloso. Los discípulos, a partir de entonces, de que el Señor se fuera, van a estar bajo la dirección del Espíritu Santo en todo tiempo y en cualquier lugar, para llevar la labor de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Era necesario. Quien da el impulso, amados hermanos, para predicar el Evangelio es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Querido pastor, querido copastor, queridos miembros de las distintas iglesias, amigas, hermanas que hoy ven y oyen estos estudios bíblicos, no nos olvidemos, pastor, copastores y todos los que predican la palabra de Dios, predicadores, evangelistas. La palabra de Dios no la predicamos porque nosotros queremos, sino por la que el Espíritu Santo quiere que digamos cuándo, dónde y cómo, según la palabra de Dios. Jesús pues entonces reitera aquí la promesa de enviar el Espíritu Santo para consolar a sus discípulos. Primero hizo el hincapié de dar en su vida, luego resalta su presencia de venir a morar en el creyente cuando dice, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, el Espíritu Santo va y mora en nosotros a partir de entonces. Señala pues su ministerio el Señor Jesús en habilitarlo para dar testimonio de Él. A partir de entonces, hermanos, los que nos ha dado Dios el permiso de predicarle, entonces es el Espíritu Santo de Él el que nos impulsa, el que nos preocupa, nos provee para poder predicar la palabra de Dios. Y dice en el versículo 8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bien, aquí quisiera detenerme un poquitín, porque oí yo por ahí a alguien que dijo, mira, ustedes no ganan almas y todo eso, y pues esa
el querer ganar almas no es de nosotros, hermano. Es de Dios por medio del Espíritu Santo. Y aquí entra esto. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo ya está en nosotros y predicamos nosotros a Jesucristo como Señor y Salvador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Era que el Espíritu Santo empezó a redarguir, convencerá, dice. Esta palabra tiene dos significados: un acto judicial de convicción en una sentencia y la acción de convencer. El acto de convencer significa más apropiado, pues el propósito del Espíritu Santo no es condenar, sino convencer a las personas acerca de la necesidad de un Señor y Salvador que es Jesucristo. Bienaventurados somos nosotros, queridos hermanos, bienaventurados somos, porque un día el Espíritu Santo, ya sea por una predicación, por alguien que nos habló de Cristo, por un culto, por un video, por un folleto, por una campaña, por una de las personas, y aquí cabe y hago la corrección, que andan, dicen, así se dice, pues es un lenguaje evangélico, ganar almas, pero el Espíritu Santo es el que nos lleva a hablarle a alguien, y es cuando el Espíritu Santo actúa en alguien y en alguno de ustedes. Sin duda alguna, el Espíritu Santo actuó para que aceptara a Jesucristo. Entonces, Él dice en el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, Él, el Espíritu Santo, revelará la gloria de Cristo a las personas. También guiará y nos guiará a todos a revelarlas, y revelarlas quiere decir a hablarlas, a predicarlas, en este caso de nosotros, mediante la bendita palabra de nuestro Señor revelada ahí. Dice en el versículo 13 de este capítulo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.